La grabación. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar aquí de parte de ICPCN y To World Carson Collaboration. Les doy la bienvenida a esta magnífica sesión. Es la sesión número 2. El tema va a ser opioides y manejo de dolor en niños y lactantes. Y bueno, tenemos un equipo de facilitadores impresionante y aprovechen por favor esta sesión, todos los conocimientos. Y bueno, para comenzar, les voy a dar el paso a nuestra facilitadora, la doctora Ruth Kiman de Argentina. La voy a presentar brevemente. La verdad es que tenemos el honor de contar con ella. La doctora Ruth Kiman es médica pediatra y especialista en cuidados paliativos con una destacada trayectoria en Argentina y América Latina. Ella coordina el área de cuidados paliativos pediátricos en el Instituto Pallium Latinoamérica y es profesora titular en la Universidad Nacional de José C. Paz y docente en la Universidad de Buenos Aires. Fue jefa del equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Nacional, profesora Posadas durante más de 2 décadas. Ha sido consultora, asesora y formadora en múltiples instituciones nacionales e internacionales. Es miembro activo de comités científicos y redes globales en cuidados paliativos pediátricos y ha recibido numerosos reconocimientos por su labor académica, clínica y docente. Su trabajo ha contribuido significativamente al desarrollo de este gran campo en la región. Bueno, pues le doy la bienvenida a esta sesión, doctora Ruth, y adelante. Gracias por Bueno, estar aquí. muchísimas gracias. La verdad, me emociona encontrarme también con mucha gente amiga con la que realmente venimos pensando un desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos en nuestra región que finalmente alcance a todos los niños y sus familias que tienen tantas necesidades. Y también con una mirada muy específica. Realmente este tipo de proyectos son maravillosos porque permiten también que le pongamos de alguna manera ese tono propio, cultural, que a veces cuando nos vienen ciertos modelos de otros lugares que tienen más desarrollo y sobre todo más posibilidades desde el punto de vista económico, quizás parecen inalcanzables. Entonces, para darles la bienvenida, muchísimas gracias. Les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos. Voy a presentar sin más al primer disertante, que para mí es un honor presentarlo, porque en esta línea de lo que hablamos, de lo que significa los esfuerzos para la mejora en la región, lo presento a Michael McNeil. Él es médico, es magíster en salud pública, tiene formación en hematología y oncología pediátrica y además en cuidados paliativos. Trabaja en St. Jude Children's Hospital y además es director del programa global de cuidados paliativos de St. Jude. Pero sobre todo es una persona maravillosa y humilde que realmente viene trabajando con nosotros en este objetivo y que realmente le pone muchísima voluntad y fuerza, bueno, para nuestra región y también para otras. Bueno, y Michael va a ser el primer disertante, quizás de la parte teórica, que después voy a presentar a nuestra segunda ponente, donde vamos a discutir a través de una viñeta clínica. Michael, todo tuyo. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy día. Siempre es un honor y placer de hablar y trabajar con ustedes. Y como dijo doctora Kimán, yo tengo la bendición de trabajar en muchas partes del mundo en el sentido de cómo desarrollar cuidado paliativo pediátricos y hay una parte bien grande de mi corazón que se queda en Latinoamérica, ¿no? Tuve la bendición de vivir en Argentina por varios años y trabajar con todos ustedes. Entonces, cada oportunidad que tengo a trabajar con este grupo impresionante, intento de hacerlo. Entonces, gracias por esa oportunidad de hablar un poco en cuanto a este tema de opioides y el manejo del dolor en niños y lactantes. Y quiero decir que algunas de estas diapositivas vienen de Epic Pediatrics, pero como dijo doctora Kimán, he tratado de adaptar estas diapositivas a la región y sé que
todavía hay más adaptaciones, entonces estoy muy animado a escuchar el caso y hablar de sus experiencias en el grupo en cuanto al manejo de dolor. Pero nuestra agenda hoy día es definir dolor en niños y lactantes, explicar equivocaciones comunes del manejo de dolor en niños y explicar el concepto de analgesia de amplio espectro. Pero antes que nada, quiero hacer otra vez y hablar de la definición de los cuidados paliativos. Cada presentación que doy, siempre empiezo con esto, ¿no? Porque eso es nuestra fundación en siempre lo que nosotros hacemos. Y la definición por la OMS es la prevención y alivio del sufrimiento de pacientes y sus familias. Entonces, en cada sentido, en todo lo que nosotros estamos haciendo, nuestra meta, nuestra visión, nuestra misión es esa prevención y alivio del sufrimiento. Entonces, necesitamos en ese sentido pensar en el dolor. ¿Y qué es el dolor? Y me gusta esta definición del International Association for the Study of Pain y que recién hace 5 años atrás revisaron su definición en decir una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Pero es importante porque tienen esta definición, pero abajo tienen esa letra pequeña y tiene mucho más para explicar aún más esto. Entonces, siempre es importante con cada contrato, con cada papel, leer esa letra pequeña. Entonces, tienen esto aquí, que el dolor es siempre una experiencia personal. Y creo que eso es importantísimo, ¿no? Que se ve influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Y el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes, ¿no? Que el dolor no puede inferirse únicamente de la actividad de las neuronas sensoriales. También a través de sus experiencias vitales, las personas aprenden el concepto de dolor. Se debe respetar la descripción de una persona de una experiencia como dolor. Aunque el dolor suele tener un papel adaptivo, puede tener efectos adversos en la función y el bienestar social y psicológico. Y la descripción verbal es solo una de varias conductas para expresar dolor. La incapacidad de comunicarse no niega la posibilidad de que un ser humano o un animal no humano experimente dolor. Y creo que estos puntos, esta letra pequeña es importante para ampliar esa definición, para poder ayudarnos a entender aún más la complejidad en la cual nosotros tenemos en tratar de ayudar y cuidar a nuestros pacientes. También es importante pensar eso, ¿no? Que todo dolor es real, sin importar su causa. Pero además, todo dolor lo genera el cerebro en respuesta a la información de la que dispone. Entonces, esta oportunidad de pensar no solo en lo físico, pero también en lo mental, en lo psicológico, lo social, es importante también y voy a hablar un poco más en cuanto a eso más tarde. Entonces, la fisiología del dolor, hay múltiples vías implicadas en la percepción del dolor. Hay fibras ascendentes, mielinizadas y no mielinizadas, vías inhibitorias descendentes, hay nocicepto, generalmente responde a analgésicos comerciales, y se origina a partir de daños mecánicos, químicos o térmicos en el tejido corporal. Entonces, podemos ver esos vínculos y esas redes entre el dolor y el cerebro. Y esos, como dije otra vez, como esos factores culturales, sistema autónomo, endocrino, inmune, puede impactar eso, la modulación, señalización, todo impacta ese neuromatrix. También, y esto es algo importante de pensar en el dolor total, en el sentido de que sí podemos tener una causa física que está aumentando este dolor, pero hemos tenido casos en los cuales nosotros sabemos que estamos dando la dosis suficiente para manejar el dolor físico, pero nuestros pacientes todavía tienen dolor. Y en esos sentidos necesitamos pensar en lo psicosocial, en lo social y en el espiritual también, ese sentimiento
de miedo a lo desconocido, etcétera, etcétera. Entonces, al poder manejar el dolor es importante en pensar no solo en lo físico. Y la prevalencia de síntomas, especialmente en los pacientes con los cual yo trabajo, en niños con cáncer, es uno de los más comunes, ¿no? Y podemos ver varios estudios entre estos últimos 20 años que muestran que el dolor es uno de los más comunes síntomas y cosas estresantes que nuestros pacientes enfrentan. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos manejar y aliviar este dolor. Entonces, hay clasificación del dolor. Entonces, ahora hemos hablado de la importancia en entender el dolor, un poco en cuanto a la fisiología, pero es importante poder clasificar y entender eso. Y hablamos de eso en varios sentidos. Primero, el tiempo de evolución. Hablamos de si es agudo o persistente o crónico. Y en la literatura varía en cuanto a qué significa crónico. A veces dice más de un mes, a veces más de 3 meses. Lo importante es que el crónico viene dura más de lo que nosotros esperamos en el sentido de esa herida y curación de esa herida. También es irruptivo e intercurrente, va y viene o siempre está. También sí es incidental. También hablamos del mecanismo fisiopatológico, ¿no? Puede ser nociceptivo o neuropático, de que es una lesión de los nervios nociplástico, ¿no? En el sentido de que esos cambios en la vía nociceptiva, um, sin evidencia de daño a los nervios o tejido, o un mixto. También tenemos pacientes en los cuales hay un poco nociceptivo, un poco neuropático, y nuestra manera de manejar ese dolor, de tratar y cuidar ese dolor es un poco distinto dependiendo en el mecanismo. Entonces, hablamos de la importancia, hablamos de la fisiología y cómo clasificamos. Es importante a poder evaluar ese dolor para poder hablar con nuestros pacientes. Puede ser difícil a veces porque dependiendo del desarrollo de nuestros pacientes, cómo podemos escuchar y entender de su propia boca lo que están experimentando y cómo podemos aprender de sus padres, que muchas veces, um, especialmente con nuestros pacientes que tienen enfermedades crónicas, tienen un entendimiento más amplio de nosotros en cuanto a cómo expresan el dolor sus niños. Pero hay una oportunidad para poder ayudarnos con eso, un método que me gusta, que se llama Quest en inglés, pero en español la primera cosa es preguntar, conversar con el niño o niña y sus padres sobre el síntoma. Si podemos y si su capacidad del desarrollo es suficiente, siempre tratamos de aprender del paciente primero, right? De escuchar de ellos, de su experiencia, de lo que ellos están experimentando. Después de eso, tratar de usar escalas de evaluación, y voy a hablar un poco más en cuanto a eso en el segundo. Evalúe el comportamiento y los cambios fisiológicos, ¿no? Y dónde está ese dolor, cómo está, cómo esos cambios, va y viene, siempre está, todo eso. Asegura la participación de la familia. No podemos entender, como estaba diciendo con la definición por IASP, sin entender de su experiencia. Entonces, la participación del paciente y la familia es importantísimo. Tome en cuenta de manera holística las causas del dolor, como estábamos hablando del dolor total. Trate y monitorea los resultados y entender otra vez que la evaluación no debería ser un asunto de una sola vez. Que siempre nosotros en nuestro tratamiento a nuestros pacientes, al evaluar, tratamos y evaluamos otra vez, ¿no? Para poder entender eso. Y tenemos varias escalas de evaluación del dolor para ayudarnos con eso. Y
nos ayuda en varias edades, ¿no? Que tenemos escala de CRIES o escala FLAC para poder ayudarnos con niños recién nacidos o niños entre 1 a 3 edades, sabiendo de que su capacidad para decirnos lo que están experimentando es difícil, pero para poder ver si hay ah, cosas que están haciendo que nos preocupan que están teniendo dolor. Y escala de caras de dolor por niños un poco más que tienen más años y la escala numérica de dolor para poder ayudarnos con eso. Pero aún con estos, ¿no? Hay variedad en su comprensión y en su capacidad de explicar lo que están experimentando. Entonces es importante poder ayudar a esos niños y darles la confianza a poder expresar lo que están sintiendo, ¿no? Pero esos nos ayudan a poder tener eso y entender que solo podemos tener un niño de 15 años, pero su desarrollo les impide a poder explicar. Entonces podemos usar caras de dolor, a flaco, otras maneras para poder ayudar con eso, con el desarrollo. Bueno, estoy hablando bien rápido, pero como estoy tratando de pasar por todo porque quiero tener esas oportunidades de hablar con ustedes y conversar y también hablar del caso. Pero hemos tenido la oportunidad ahora de pensar en cómo evaluamos y ahora vamos a hablar en estos minutos en cuanto a cómo tratamos el dolor. Y como hablamos del principio, es importante a poder tener este tratamiento integral con farmacológico, pero también no farmacológico y o procedimientos analgésicos. Y si hay solo una cosa que ustedes van a aprender hoy día, mi esperanza es que ustedes aprendan de que el manejo de dolor en este año, en 2025, necesita incluir farmacológico y no farmacológico. Y que tenemos que pensar en ese dolor total, que no podemos manejar ese dolor en lo más que podamos sin tener farmacológico y no farmacológico. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos principios. Entonces, para lo farmacológico, hablamos mucho de los principios de la OMS de 2012 y estamos muy animados porque este año van a tener nuevas guías del manejo del dolor en niños, que justo hablaron de eso hace 2 semanas en la Asamblea de Salud Global en Suiza. Y al fin de este año vamos a tener nuevas guías. Pero me gustan estas guías porque como podemos pensar en algunas cosas, la administración a intervalos regulares o por reloj, uso de la ruta apropiada para la administración por la vía apropiada y adaptación individual del tratamiento a cada niño o con un niño. Y vamos a hablar con eso y también vamos a hablar de una escalera analgésica en un ratito. Pero la primera cosa es dosis por reloj. Es importante que cuando el dolor es constante, se deben administrar analgésicos mientras se monitorean los efectos secundarios a intervalos regulares, que por el reloj y no como una base según sea necesario, o lo que nosotros decimos PRN, que muchas veces decimos como chiste que PRN significa Patient Receives Nothing o paciente recibe nada. ¿No? Entonces, eso es común en eso. Entonces, si el dolor es constante, debemos dar medicamento contra el dolor constantemente, ¿no? Y la indicación regular garantiza un nivel sanguíneo estable, reduciendo los picos y valles de la dosificación y nos ayuda a poder manejar y cuidar ese dolor y tratar ese dolor en la mejor manera posible. La segunda manera es la vía apropiada, sabiendo de que lo oral es la vía apropiada en la mayoría de los casos. Sabemos que para los opioides específicamente, la diferencia entre la única diferencia en su capacidad del efecto es en el tiempo de efecto, ¿no? Pero cuando nosotros, entre intravenoso o oral, su farmacokinéticos es lo mismo, pero demora un poco oral para poder entrar en el sistema sanguíneo.
Pero a veces los pacientes no pueden tragar, entonces tenemos otras maneras, enteral, por sonda nasogástrica, gastrostomía, subcutánea, intravenosa, sublingual, rectal, transdérmica. Lo que pueden ver aquí es no tenemos una opción intramuscular, ¿no? Y es importante pensar que intramuscular puede causar aún más dolor. Entonces tratamos de encontrar otras vías apropiadas. Pero hay varias vías en las cuales podemos pensar en la apropiada para nuestros pacientes, por nuestros pacientes. El tercer punto de eso es con el niño, en sabiendo que cada tratamiento debe adaptarse a cada niño y titularse de forma individual. Y entonces cada vez que yo trabajo con nuestros fellows o residentes y estamos hablando de las necesidades de nuestros pacientes y mi- mi- ellos me preguntan, ok, ¿cuál es el mejor? Depende del niño, ¿no? Que cada niño necesita su propia forma y necesitamos adaptarlo a sus necesidades. Y la dosis efectiva es la que alivia el dolor. Diferentes niños pueden responder de manera diferente a la misma dosis. La dosis efectiva se ajusta a las necesidades del niño. Y dosis de opioides fuertes no tienen dosis techo. Y ajustar la dosis y el intervalo de dosificación y buscar efectos secundarios inducidos por opioides y toxicidad. Entonces estamos balanceando como ese dolor y cómo podemos reducir ese dolor y aliviar ese dolor y mirar si están teniendo efectos secundarios. Pero como dije, todos estos nos ayudan a adaptar a las necesidades específicas a nuestros pacientes. Entonces, esa escalera analgésica, el primer paso con el dolor leve es pensar en, por ejemplo, ibuprofeno o paracetamol, pero con niños de menos de 3 meses de vida, solo acetaminofeno o paracetamol. Y el paso 2, dolor severo o moderado, es morfina, que si no hay disponibilidad, comenzar con otros y vamos a hablar de estos y pensar en necesidades también. Pero tengo una colega que trabajaba conmigo en St. Jude, pero ahora está en Phoenix Children's en Arizona, que tiene su propia escalera que me gusta mucho. Y es que es escalera analgésica de doctora Cuvielo. Y tiene 3 pasos, otra vez como dolor leve, moderado y severo o refractario. Entonces vamos a pasar, y lo que es importante es ver eso, como dije antes, no farmacológico está en cada componente de esto. Entonces, si hay una cosa de salir de hoy día, es entender la importancia de no farmacológico. Entonces, vamos a empezar con dolor leve y pensar en los no opioides. Entonces, esto es un poco más información en cuanto a eso, como antiinflamatorios no esteroides, como ibuprofeno, naproxeno, aspirina, ketorolaco. Las ventajas es antiinflamatorio, eficaz y reduce el dolor, accesible y evita los efectos secundarios de los opioides. Pero hay desventajas, como cada medicamento inhibe la función plaquetaria. Entonces, para nosotros como oncólogos, evitamos eso. Toxicidad renal y gastrointestinal, fiebre por enmascaramiento. Entonces, otra vez, como oncólogos, si no queremos mascarar una fiebre, evitamos a los antiinflamatorios no esteroides. Y requiere administración oral con esa excepción de ketorolaco para esas personas que tienen eso. Y paracetamol, otra vez ventajas, no interfiere con la función, sin toxicidad gastrointestinal, sin toxicidad renal, fácilmente disponible, económico y puede potenciar los opioides, pero tiene desventajas también. Antiinflamatorio débil, enmascara la fiebre como signo de infección y toxicidad hepática. Y aquí tengo las dosis. No voy a hablar de eso hoy día, pero podemos compartir esa grabación y esas diapositivas para que ustedes puedan tener. Um, bueno, ahora vamos a hablar del dolor moderado. Otra vez, no farmacológico con no opioides y opioides. Y vamos a hablar un poco más en cuanto a los opioides, ¿no? Los opioides impactan a 3 tipos de receptores. El Mu,
que impacta analgesia y el mayor número de efectos secundarios. Delta, que analgesia espinal y disminución de la motilidad intestinal, disforia. Y kappa, y esa analgesia periférica, sedación y disforia. Y ese mecanismo de acción cierra los canales de calcio en las neuronas presinápticas y disminuye la liberación de neurotransmisores que inducen dolor. Y abre los canales de potasio en las neuronas postsinápticas e inhibe la respuesta a los neurotransmisores. Y tenemos varios opioides y he incluido varios, no sabiendo que en cada país, en cada institución, hay personas que tienen uno, pero no otro. Entonces, como voy a hablar de algunas. Entonces, para ustedes a pensar en qué tienen en sus instituciones. Ah, morfina, me imagino, lo más común es el estándar de oro para opioides. Y hay variedad de vías de administración y formulaciones, oral, intravenoso, etcétera, etcétera. Hay una amplia base de investigación y se utiliza para dolor moderado o a intensivo intrascendente. Tenemos fentanilo, hemos escuchado mucho de eso, se utiliza en anestesia y sedación para procedimientos, dolor agudo, moderado a intenso, y el parche, si tienen, se ha utilizado para algunos tipos de dolor oncológico, crónico, no maligno. Hidromorfona es más potente que la morfina y puedo decir que fentanilo también. Es disponible en formulaciones de alta potencia. Otra que creo que está ganando popularidad como analgésico para dolor crónico es metadona. Y es una vida media prolongada. No necesitamos darlo cada 3 o 4 horas. Podemos darlo 2 veces al día, quizás 3 veces al día, por lo que se alcanza un estado estacionario más largo. También tiene varias formas de intervención, no solo contra los receptores opioides, pero también con otros métodos de acción. Puede ser útil en el dolor irruptivo, pero es difícil a poder como manejar. Entonces, 10% de las dosis diarias total administradas según sea necesario. No debe exceder 3 dosis en 24 horas y necesita más experiencia en recetarlo. Entonces, no es parte de esta conversación hoy día, pero es algo para poder saber y si quieren aprender un poco más, podemos hablar en otra manera. Otros opioides que nosotros no usamos mucho aquí en los Estados Unidos, pero es importante, es tramadol. Es profármaco y requiere conversión hepática y se excreta por los riñones. Aquí está la dosis, tiene una dosis máxima. También hay efectos secundarios, al igual que otros opioides, pero como pensamos que reduce el umbral convulsivo y presenta riesgo de síndrome serotoninérgico. Entonces, por esa razón, en los Estados Unidos es contraindicado en niños menores de 12 años por riesgo de metabolismo ultra rápido y esa preocupación en cuanto a convulsiones. Y sé que en varios lugares es el único opioide que personas tienen. Entonces, como usamos y hay más evidencia, especialmente afuera de los Estados Unidos, que estos riesgos, especialmente del umbral convulsivo, es pequeño. Entonces, esto es algo poder tener, si tienen, pueden usar. Y otro más, buprenorfina, ¿no? Y es agonista parcial de los opioides. Y tiene esa reducción de la euforia y la depresión respiratoria. Y eso y tiene una alta afinidad de unión, entonces esto contribuye a su larga duración de acción como analgésico, parecido a metadona. No necesitamos darlo tanto como otros medicamentos, también viene como parche. Y tiene antagonismo de los receptores kappa, puede ayudar a disminuir ciertos efectos secundarios como estreñimiento, la sedación y la disforia, y podría mejorar la estabilidad de afecciones mentales y comorbidas. Entonces, no es la primera opción para todo tipo de dolor, pero puede ayudar y también tiene algunos efectos secundarios también parecidos a otros, pero quizás un poco menos que los otros opioides. Y aquí está la dosis y todo eso, y como dije, puede hacerlo cada 8, 12 y quizás 24 horas. Voy a hablar un poco más rápido para terminar a tiempo, pero hay algunas supresiones comunes sobre los opioides: adicción, sedación excesiva, hilio, hipomovilidad intestinal, medicación demasiado fuerte y solo usamos
pilar de vida. Entonces, ¿cuál es la adicción? Es importante distinguir entre tres estados, ¿no? Tolerancia o la necesidad de aumentar la dosis de opioides con el tiempo. Eso no es adicción. Es su cuerpo está tolerándose al medicamento. Abstinencia o síntomas angustiantes si se suspenden o reducen los opioides demasiado rápido. Otra vez, esto no es adicción. Es su cuerpo que está acostumbrado a ese medicamento y al sacarlo tienen esos síntomas contra adicción, que es una afección crónica con recaídas caracterizada por una dependencia persistente y compulsiva de un comportamiento a su sustancia a pesar de las consecuencias adversas. El otro supuesto es sedación excesiva y como ese es el objeto de proporcionar un excelente control de los síntomas, manteniendo la función. Y muchas veces, como podemos ver que los pacientes están un poco más dormidos, pero sí están respirando bien, muchas veces porque por fin están durmiendo, porque antes no podían dormir por el dolor. Pero sí podemos ver si están bajándose las respiraciones o podemos cambiar. Y si la sedación persiste, podemos reducir la dosis si tenemos buena analgésica, pero si tenemos analgesia deficiente, podemos rotar a otro opioide. Con el sentido de hipomotilidad intestinal, sí, a ese desarrollo no hay desarrollo de tolerancia al estreñimiento, entonces necesitamos un régimen intestinal de laxativos para poder ayudar con el estreñimiento. A veces podemos usar una infusión de naloxona si tienen y nos vamos a pensar con otra vez si tenemos mucha dificultad analgésicos no opioides o rotación de otros opioides. Y que no estamos dando por vencidos o como solo se usa en el fin de vida. Y podemos ver en la literatura el uso frecuente de opioides cerca del final de la vida ha generado el mito de que son la causa de la muerte. El uso adecuado de opioides no causa ni acelera la muerte. Y múltiples estudios en adultos muestran que los pacientes paliativos tratados con opioides tienen una mejor calidad de vida y viven tanto o aún más que los controles emparejados. Estas son la dosis otra vez y no vamos a hablar mucho de eso. Y el dolor severa. Y podemos pensar en este analgesia de amplio espectro, que hablamos mucho de opioides y no opioides, pero hay un montón de otras opciones en las cuales tenemos y solo vamos a hablar un poco de algunas hoy días, pero poder pensar que en nuestra caja de herramientas tenemos un montón de herramientas aún más de solo opioides. La primera es medicina integrativa. Prácticas de mente y cuerpo, meditación, relajación, hipnosis, yoga, biorretroalimentación, acupuntura, masaje terapia, musicoterapia, nutrición. Cada uno de estos tiene buena evidencia en la literatura que puede disminuir y ayudar con el dolor. Derivación a fisioterapia o terapia ocupacional, ¿no? Dolor con el rango de movimiento, dolor con los cambios de posición. Esta oportunidad para poder ayudar en esos 4 S, escuela, sueños, social y deportes. S en inglés, ¿no? Pero el pensar en esos grupos el fisioterapia y terapia ocupacional. Y no solo estoy diciendo porque mi esposa es terapista ocupacional, hay evidencia en la literatura que esto ayuda a poder ayudar con la calidad de vida. Pero es importante referir a estos pacientes para poder ayudar con esa calidad de vida, encontrar esos movimientos y rango de movimiento para disminuir el dolor. Otras intervenciones no farmacológicas como psicología, terapia cognitivo-conductual, mindfulness, trabajo social para poder ayudar si hay una aflicción familiar, atención espiritual, especialmente si hay una aflicción existencial y si existe en su lugar vida infantil o child life puede ayudarnos un montón en cuanto a eso. Entonces, en este sentido, es importante otra vez pensar en nuestra capacidad de manejar el dolor y ayudar con el dolor de nuestros pacientes. Es un trabajo interprofesional, pensando y se necesita un equipo para poder hacerlo, no farmacológico antes junto con farmacológico, no opioides antes junto con opioides y esa estratificación de líneas de tratamiento.
y pensar en esos analgésicos adyuvantes. Y otra vez, por tiempo, no voy a hablar mucho en cuanto a eso, pero pensar en otras maneras, como estábamos diciendo, en pensar en esa fisiología y patofisiología del dolor. Y si pensamos en neuropático, podemos usar otras cosas como antidepresivos tricíclicos, antagonistas del receptor NMDA, gabapentina, pregabalina y otras cosas para poder ayudarlo. Si hay ansiedad en eso, para poder utilizar ansiolíticos o esteroides también puede ayudarnos con esto. Y pensar en cómo podemos tener esas oportunidades para poder ayudar. Y también en intervenciones invasivas relacionadas con la anestesia, trabajar con nuestros anestesiológicos, con infusiones o bloqueos nerviosos o anestesia regional para poder ayudar con eso. Hablé muy rápido, yo tengo 2 diapositivas más, pero espero que pudieron aprender algo hoy día. Pero para poder pensar en el fin, esto necesita como ese requisito de comunicación, comunicación, comunicación. Siempre necesitamos aclarar conceptos erróneos con los pacientes y sus familias y también con otros colegas. Establecer objetos realistas en cuanto a cómo poder ayudar con el dolor. Ser coherente en todas las disciplinas. Evaluar y ajustar continuamente. Apoyarnos y apoyar a la familia y estandarización es clave. Entonces, en conclusión, el dolor es un síntoma real y debe abordarse en cualquier momento del desarrollo de la salud infantil. Los regímenes de tratamiento deben individualizarse para adaptarse al paciente y el mejor tratamiento combina modalidades integrativas, como no farmacológicas, con enfoques farmacológicos. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de escucharme hoy día y creo que tenemos un tiempito para preguntas antes de empezar con el caso. Entonces, muchísimas gracias y andamos de ahí. Bueno, felicitaciones, Michael, realmente, porque has dado una disertación completísima y yo pensaba mientras te escuchaba el esfuerzo por el tema del idioma, ni que hablar como nos cuesta a nosotros hablar en Spanglish, lo que debe ser para vos, así que realmente súper agradecida. Para hacerle preguntas a Michael, si quieren levantar la mano o ponerlo en el chat, lo que no se animen y desmutearse. Y mientras van pensando, yo mientras te escuchaba, pensé algunas preguntas. Vos hacías muy bien la descripción del tema del dolor y tu experiencia principal tiene que ver con cáncer infantil. Entonces, yo quería que me contaras un poquito, me acuerdo en mi formación, los trabajos en el Pediatrics de 1990, donde hablaba que el 50% del dolor en cáncer estaba producido por nosotros, por los procedimientos y los tratamientos. ¿Qué nos podrías contar en relación a esto? Porque de tu disertación un poco surge como causa, ¿no? Nosotros siempre analizamos las causas, los mecanismos, el tema de la enfermedad en sí misma, pero ¿qué nos podés decir en la prevención del dolor que nosotros causamos? No, muy buena pregunta. Gracias por hacerla en el sentido de que sí, la verdad es que hay dolor de cáncer mismo, pero hay mucho del dolor que nuestros pacientes enfrentan es por nuestra causa, especialmente a pensar con la quimioterapia y si hay efectos secundarios como neuropática, de cirugía, de radiación, de todo eso. Entonces, mi sugerencia a todos en nuestro grupo y con nuestros pacientes, y sabemos que las intervenciones que nosotros hacemos pueden causar ese daño, entonces necesitamos desde el principio poner esas cosas en mente para poder prevenir. Si sabemos que nuestra intervención que vamos a dar a Cristina, que va a causar Dolor. neuropatía, podemos empezar gabapentin o otro medicamento para poder prevenirlo o reducirlo. Si sabemos que la cirugía va a causar mucho dolor en algún sentido, podemos pensar desde el principio y antes y trabajar con anestesiología para poder pensar en cómo podemos reducir el dolor lo más que podamos. Entonces, hemos aprendido un montón
en esas décadas en cuanto a lo que nosotros hacemos y los efectos secundarios de eso. Entonces, lo más que podamos prevenir. Otro ejemplo, y ahora estamos usando inmunoterapia para neuroblastoma con dinutuximab, que causa un dolor terrible. Entonces, antes de empezar el dinutuximab, usamos una infusión continua de morfina para poder prevenirlo y otras maneras para poder ayudar antes y tratar de prevenir lo más que podamos. Es mucho más fácil prevenir que tratar de capturar el dolor después. Muchas gracias. Acá hay una pregunta, pero bueno, quizás no tiene que ver con tu expertise en relación a medidas no farmacológicas en neonatos al final de la vida. Que en neonatos al final de la No, vida. sí, bueno, no sé si vos tenés experiencia, pero en general lo que se recomienda en neonatología es el tema del método canguro, el tema del contacto piel a piel, Ujú. ciertas recomendaciones de medidas como, bueno, sucrosa, o sea, el tema cuidados paliativos perinatales es un tema con mucha especificidad que me parece que muchas de las cosas de cuidados paliativos pediátricos podemos adaptarlas, pero es un tema muy específico. No sé si vos querés agregar algo más en eso o Sí, tenés... no, estoy de acuerdo que sí, por supuesto, no vamos a poder tener una conversación con un psicólogo, con el paciente, pero por supuesto, ese, como dijo, en cuanto piel a piel, masaje, hemos visto el impacto, Todo canguro. aún acupuntura en algunos casos, depende de la enfermedad y otras cosas, pero han probado eso en la unidad intensiva de neonatos. Entonces, hay varias cosas, especialmente con piel a piel, con esa terapia de manos. Bien. Hay otra pregunta también en cuanto a los métodos no farmacológicos en niños pequeños. Sobre todo, no sé si qué recomendarías, además de lo que dijiste, o algún ejemplo con cierta especificidad. Sí, como estaba diciendo, creo que no farmacológico sí se puede usar en infantes, que no hablantes, y que especialmente utilizar esos principios de masaje, de Reiki, um, especialmente para la otra sucrosa, como dijiste. La otra cosa también es cómo incluir a los padres. No hablamos mucho de eso hoy día, pero al incluir los padres en eso puede ayudar un montón ese piel a piel con mamá, con papá, ese puede ayudar con un montón de cosas. Muchas veces cuando estamos hablando de procedimientos, de agujas, que esa posición y al estar en los brazos de los padres pueden ayudar un montón para disminuir ese dolor. Bien, acá antes de darle la palabra a Sofía hay una pregunta que me parece que tiene que ver con algo que vos planteaste, que en cierta forma vos dijiste muy bien que los opioides no tienen efecto techo, pero el efecto techo son los efectos adversos. Y acá te hacen una pregunta con respecto a la hiperalgesia por opioides y te preguntan cómo evitarla y dicen que están usando metadona en conjunto con el tema de morfina, que son modas que, bueno, vamos teniendo y donde cuando yo me crié no se podía usar dos opioides juntos. ¿Qué pensás? Sí, muy buena pregunta. Entonces, sí podemos y hemos usado metadona con morfina. Usamos metadona como ese medicamento crónico al usarlo como el base y morfina solo para como ese dolor agudo. Entonces, sí se puede usar. Hemos tenido casos de hiperalgesia y una de las cosas que nosotros pensamos en esos sentidos es cómo podemos, bueno, no sé cómo decirlo en español, pero reset esos receptores, ah, Resetear. resetear como esos receptores. Entonces, a veces lo que nosotros hacemos es una infusión de ketamina o una fusión de lidocaína para tratar de recaer esos receptores y ver si podemos bajar la dosis del opioide. Entonces, esas son opciones y por esa razón es tan importante a pensar en medicamentos que tienen varios métodos de acción y por esa razón nos gusta metadona y estamos usando más porque podemos ver y podemos disminuir la cantidad de opioides que necesitan y podemos disminuir ese hiperalgesia. No es perfecto y siempre estamos adaptando, pero sí se puede usar.
Y vos lo que estás comentando es el efecto de la metadona, sobre todo sobre los NMDA y los receptores D, Exacto. que lo que hace es disminuir la tolerancia y muchas veces se usan infusiones, por ejemplo, de morfina y se da una dosis de metadona. Última pregunta acá de Sofía y después yo te quiero hacer una preguntita para cerrar en función de quiénes nos están escuchando, porque estamos usando algunos opioides que quizás para el primer nivel de tensión pueden ser más complejos. Sofía, cortito y al pie, ¿puedes desmutearte? Sofía, que levantaste la mano. Yo, entonces, si Sofía no responde, si se desmutea, te quiero preguntar, yo pensaba, tenemos 87 personas escuchándonos, lo veo ahí Eduardo que no es médico, que es psicólogo, pero también en función de la experiencia, porque hablamos de buprenorfina, metadona, pero me parece que eso requiere realmente de una formación especializada. Para hablarle a un público que quizás no tenga tanta experiencia, ¿cuál sería tu opioide? ¿Cuál es el opioide que sí o sí tenemos que tener en la cajita de herramientas que vos dijiste? ¿Cuál tenemos que saber manejar? Sí, morfina. Creo que como ese es el estándar de oro y poder tener, tenemos más experiencia con eso, con otros y todo, y es importante poder tener esa base. Y me encanta ese grupo interprofesional y siempre hablamos de eso, que aunque los psicólogos, las enfermeras no están recetando esos medicamentos, a poder tener esa fundación en cuanto a la dosis, las necesidades, los efectos secundarios, pueden ser los ojos del equipo para ver si hay problemas y cosas así. Entonces, pero para mí, si solo hay uno, es morfina. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Gaby, cumpliendo con el tiempo. Entonces, muchas gracias, Michael. Y ahora vamos a estar escuchando nuestra segunda ponente. Gaby, ¿estamos a tiempo? ¿Estamos bien? Nos Sí, pasamos vamos perfecto. un minuto. Para ser latinos estamos divinos. Vamos Bueno, muy bien, muchas gracias. ahora vamos a presentar a nuestra segunda disertante, que para mí también es un placer, para presentar a nuestra colega Gloria Joana Mancilla, es médica general de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene un máster en cuidados paliativos pediátricos de la Universidad Internacional de La Rioja, con nuestro querido colega español, Ricardo Martino, un diplomado también en la Universidad de Vic, con Xavier Gómez Batiste, supongo, y ella es jefa de la unidad de cuidados paliativos pediátricos no oncológicos en el Hospital María de Especialidades Pediátricas en Tegucigalpa y es médica paliativista del Centro Oncológico Metropolitano. Pero también en su currículum hay una serie de formación en gestión de calidad, así que me parece que va a ser muy interesante en su doble faz, de médica asistencial, pensando un poco en lo macro. Bueno, Gloria, todo tuyo. Nos atenemos, si podemos, al tiempo, así hay lugar para compartir y la presentación de tu escenario clínico. Excelente. Gracias. Voy a poner hasta cronómetro para no pasarnos del tiempo. Y gracias por la presentación. Realmente es muy gratificante poder estar con ustedes. Yo que vengo iniciando y estar con ustedes que llevan una larga trayectoria. Entonces también hasta me tenía un poquito nerviosa, pero bueno. eh, para ponerlos un poco en contexto, aquí en Honduras, pues realmente los cuidados paliativos vienen iniciando. Eh, Ahí no tenemos cátedras, nuestras facultades no nos enseñan cuidados paliativos. Hasta hace poco estamos sacando diplomados, ¿verdad? Si nos toca estudiar, pues tenemos que hacerlo fuera. Entonces, el desconocimiento realmente es muy grande y esto pues influye mucho también en que nosotros podamos aplicar los cuidados paliativos y no digamos hablar de opioides en niños, ¿sí? Entonces, pues voy a comentarles un poquito el caso de hoy. Pues, a ver si me pasa la presentación. Esta es una paciente de 14 años de edad, femenina, de 45 kilos aproximadamente, con un diagnóstico principal de un cáncer medular de tiroides. Para que sepan, el cáncer medular realmente es muy raro en pacientes, es más común el papilar, pero en este caso fue diagnosticado medular.
Y adicionalmente también, pues cuando ya se hizo el diagnóstico, lastimosamente porque perdió mucho tiempo en ir a otros lugares, otros centros de salud, o que realmente no prestaban atención, que la niña tenía un bulto en el cuello, ¿verdad? Pues ya llegó con metástasis a pulmón, metástasis ósea en la columna, en la parrilla costal, ya había una afectación ganglionar en toda la región y realmente tenía una desnutrición proteico-calórica muy importante. Dentro de los tratamientos y las investigaciones que hicimos con ella, ¿verdad? Obviamente primero fue derivada por el servicio de endocrinología, los cuales pues iniciaron con métodos diagnósticos como ultrasonido de cuello, resonancias magnéticas, los niveles séricos de calcitonina, las pruebas tiroideas, que todas salían alteradas. Se hizo una biopsia por aspiración para tener un diagnóstico, ¿verdad?, certero, el cual pues reveló una presencia de depósitos de amiloides derivados de calcitonina y calcificaciones gruesas. Y se decidió el tratamiento, hacer una tiroidectomía radical total y un vaciamiento ganglionar regional. En cuanto a los síntomas que ella más presentaba, pre y postoperatorio, era el dolor. El dolor también ya cuando se hizo la cirugía, fue una cirugía radical, muy grande, ¿verdad? Entonces ella refería a dolor intenso en el sitio de la herida quirúrgica y también el dolor en la columna, que este ya era preoperatorio, ¿verdad? Por las metástasis que ella ya tenía. En el momento de mi evaluación, ella tenía un EVA 9 de 10, como mencionaba el doctor anteriormente, ¿verdad? Una de las escalas que más usamos con los niños, ¿verdad? Que es más fácil. Un 9 de 10, aunque ella ya era una adolescente, ¿verdad? Y ya podía comunicarse. Y lo que notábamos era de que en sala se le estaban poniendo analgésicos convencionales, ¿verdad? De baja potencia y no había realmente un buen control del dolor. Aquí podemos ver unas fotografías, realmente pues se nota un poquito lo que es la cirugía, ¿verdad? Y en este caso, en el hospital, de momento contábamos con parches de buprenorfina. En cuanto a las escalas, ¿verdad? Que utilizamos con ella, la escala visual análoga, que es la del EVA, las evaluaciones psicológicas, porque había pues mucho malestar emocional asociado al dolor, hospitalización prolongada, ya tenían casi más de 2 meses de estar internas en el hospital, había esa separación de la familia, ¿verdad? Y pues se recomendaba que siempre estuviera acompañado por algún familiar. Evaluación nutricional por la presencia de la desnutrición proteico-calórica, ¿verdad? Que requería pues una dieta especializada con la niña. Dentro de las preocupaciones psicosociales y familiares, en cuanto al entorno familiar, esta era una niña, la tercera de 5 hermanas, la familia de muy escasos recursos, provenientes de una comunidad rural alejada de la ciudad. Estaba al cuidado de su hermana mayor. En este caso, la mamá no conocía el diagnóstico de cáncer de su hija y ella estaba en el pueblo donde ellas vivían. Y la hermana tenía temor a contarle el diagnóstico a su mamá. También tenía otro temor porque refería que otra hermana, la menor, presentaba un bocio o un bulto en el cuello también como su hermana y le generaba preocupación y ansiedad. Ya llevaban 2 meses hospitalizados, ya deseaban regresarse a casa. El factor económico también jugaba bastante, ¿verdad? Porque no es fácil estar fuera de tu ambiente en una ciudad que de repente ni siquiera conocían anteriormente, ¿verdad? Pero tratábamos de darles todo el apoyo que necesitaran. La paciente lloraba a diario, expresaba su deseo de volver con la familia e incluso muchas veces asociaban su llanto a dolor, pero cuando yo la fui a evaluar, realmente su llanto era porque ella deseaba irse a casa, ella ya no quería estar en el hospital. Dentro de las preocupaciones espirituales, pues la hermana mayor, cuando hablábamos con ella, refería, sí, tengo fe en Dios, yo sé que vamos a salir adelante, ¿verdad? Buscaba una mejoría, pero realmente no hubo una evaluación formal de sus creencias o hubo una intervención de su religión en el tratamiento durante la hospitalización. En cuanto a la comunicación, tras la cirugía, la paciente presentó problemas para hablar, realmente, uno, el dolor y dos, le costaba mucho comunicarse, entonces lo hacíamos por medio de una libreta, ¿verdad?
se mostraba poco colaboradora, con el llanto diario, expresando su deseo constante de irse a casa. Realmente sí fue bien difícil porque ella ya no quería colaborar, incluso con el baño, con los cuidados esenciales. Manifestaba enojo y frustración ante su situación, ya que pues había perdido la habilidad para caminar, porque el dolor en su columna era muy importante, y también la desnutrición, la debilidad que ella presentaba, ¿verdad? Entonces ya se hacía una paciente que era 100% dependiente de un cuidador. En cuanto a la percepción de su cuidador, pues su hermana mayor estaba angustiada porque pues su hermana refería que ella también tenía su familia en su lugar de habitación y que ella también tenía abandonada a su familia por estar cuidando a su hermana. Entonces eso también le generaba mucha angustia, mucha ansiedad y le preocupaba también porque no sabía cómo darle el diagnóstico a su mamá, ¿verdad? Al regresar a su casa. Entonces, ella no sabía cómo comunicarlo. Realmente decir la palabra cáncer no es fácil a ningún nivel, ¿verdad? Entonces, ella refería que necesitaba apoyo de nosotros. En cuanto a las colaboraciones y asociaciones, pues hubo un equipo multidisciplinario abordando a la paciente, psicología, trabajo social, cirugía pediátrica, cirugía oncológica, endocrinología, radiología y en este caso cuidados paliativos también. Y pues para hacer ya un resumen así rápido del caso, pues llegamos al diagnóstico principal, que era un cáncer medular de tiroides, ya en un estadio avanzado, con metástasis. En su condición clínica, el síntoma más frecuente y de predominio era el dolor, que era incapacitante, la movilidad, porque ella solo dependía de una silla de ruedas para trasladarse, la desnutrición severa que tenía, que pues complicaba aún más su caso, el diagnóstico tardío. La enfermedad ya se encontraba en un estadio avanzado al momento de la detección, afectando gravemente su calidad de vida. Lastimosamente, pues esto pasa mucho, que a veces el paciente ya llega tarde, ¿verdad? Porque no se hizo una buena evaluación clínica o no tienen un acceso adecuado en las comunidades donde ellos viven. En el contexto social, pues son provenientes de una comunidad alejada de la ciudad, lo que también pues dificultaba los traslados para recibir la atención médica oportuna. Y eso también nos preocupaba porque pues al darle de alta nos hacíamos la pregunta si ellos iban a poder regresar a sus controles, ¿verdad? A la consulta. Dentro de las intervenciones que pudimos realizar con ella, pues en este caso fue el control del dolor. Lastimosamente en Honduras no tenemos mucha accesibilidad a opioides y en el caso pues de la morfina, por ejemplo, no tenemos morfina en suspensión como para hacer titulaciones, ¿verdad? En pacientes que nunca han usado. Solo teníamos disponible morfina en ampollas y en este caso había entrado un lote de buprenorfina en parches, entonces yo dije, bueno, creo que aquí está la luz, ¿verdad? Con ella. Sabemos que cuando son en parches, pues es más fácil la colocación, es más fácil la administración, que los olvidos de que sé que estarlo dando cada cierto horario. Y como comentaba el doctor anteriormente, pues uno tiene que adaptarse al paciente, ¿verdad? Hemos tenido pacientes que también son de bajo nivel educativo, entonces hasta eso se vuelve una brecha para que nosotros podamos titular, ¿verdad? Algunos medicamentos. Y pues la educación, ¿verdad? Que tuvimos que dar para capacitar el uso correcto del tratamiento en la casa. Tuvimos que hacer una solicitud para que el hospital nos lo comprara y que el paciente pues se la pudiera llevar a su casa en lo que ellos volvían de nuevo a su control. ¿Sí? Eh, pues lastimosamente, a pesar de todo el esfuerzo que hicimos con esa paciente, la paciente falleció en casa 3 meses después y volvió a una cita control después de su hospitalización. Ahí pudimos volver a renovar los parches de buprenorfina hasta su próxima cita, pero lastimosamente la paciente se complicó, la familia ya no quiso moverla, decidieron ya no regresar al hospital y hacer un fallecimiento en casa. La hermana nos llamó para comunicarnos porque siempre estábamos pendientes, a veces hacíamos seguimientos telefónicos para ver cómo estaba, cómo iba, ¿verdad? Y la hermana pues se comunicó con nosotros diciendo que había fallecido en casa.
que no había sido tan doloroso, ¿verdad? Y pues lastimosamente no pudo recibir una atención médica en el hogar. Y pues las preguntas claves para la presentación de este caso, cómo comunicar, la comunicación, ¿verdad? Del diagnóstico de cáncer de una manera sensible, empática con el paciente y la familia, asegurando claridad y apoyo emocional. En este caso, nosotros incluso pedimos que la mamá llegara al hospital, ¿verdad? Que llegaran y poderla abordar con los médicos, con psicología, para poder dar el diagnóstico de su hija. Otra pregunta era, ¿cuál era el analgésico, perdón, ideal para aliviar su dolor de forma efectiva y que mejorara su calidad de vida y también que pudiéramos llevarlo a casa? Porque normalmente, pues, se trata de dar solamente intrahospitalario, pero en este caso tuvimos que hacer la solicitud y teníamos la disponibilidad de los parches, entonces se logró hacer. Y otra pregunta que también nos traíamos era, ¿qué estrategias podíamos implementar para fomentar el apego al tratamiento y garantizar un adecuado seguimiento médico? Como la niña ya quería irse a casa, lloraba tanto y después de una larga estancia, sin contar pues de repente todo el gasto que habían tenido durante ese tiempo, teníamos ese temor, ¿verdad? Entonces, trabajar esa conciencia pronóstica en la paciente, ¿verdad? De no solo en ella, sino también porque ella ya entendía, era una niña de 14 años, de decirle por qué era necesario que viniera a sus controles, que queríamos que estuviera bien, y también trabajar la conciencia pronóstica de la hermana. Y no solamente con ella, sino que nos trajera a su hermana también, la que tenía ese boce o esa pelota también en su cuello. Y pues nuestros objetivos, lo que nos tratamos, ¿verdad? Era tener un control. Gloria, ¿te parece parar acá y darle participación a la gente con sus preguntas y aportes y después hacemos el cierre con los objetivos de cuidado y qué es lo que hizo el equipo? ¿Te parece? Listo, me parece, sí, claro. Ponemos las preguntas y abrimos para el debate. Acá ya tenemos una mención, un aporte de Carlos Benítez, que dice, la paciente cursaba sufrimiento físico, emocional, social, podríamos pensar en un dolor total, que ya Michael lo está desarrollando. Hablan de una conspiración del silencio con la mamá, pienso que debería ser solicitada una interconsulta del Comité Hospitalario de Bioética para recomendaciones en favor del adolescente. Mi pregunta es, ¿esto es una conspiración del silencio? Y te pregunto, en Centroamérica y en muchos lugares tenemos pueblos originarios. Hablamos también de aspectos multiculturales. Dale. ¿Es una conspiración del silencio o tenía que ver con algunos aspectos culturales en cuanto a la comunicación? ¿Qué pensás? Pienso que no era tanto una conspiración del silencio, sino realmente un problema de comunicación. Su hija, la mayor, sí quería decirle el diagnóstico, pero no sabía cómo decírselo. Entonces, y tenía ese temor de que la mamá se pusiera mal estando ahí en su casa. Entonces, nosotros le dijimos si ella puede venir aquí al hospital, ¿verdad? Nosotros nos sentamos con ella y podemos explicar, ¿verdad? Pero en realidad no era una conspiración, sino que realmente era más que todo, no sabía un problema de comunicación. Y en general definimos conspiración de silencio, donde también el equipo médico está participando de alguna manera. Después, María Eugenia Elizalde nos dice, creo que es importante comunicar con un lenguaje que el paciente y la familia puedan entender. Esperen que se me subió. En un espacio físico tranquilo, disponer del tiempo suficiente. Ahora, pregunto, y teniendo algunos colegas de salud mental, ¿siempre hay que decir la verdad? ¿Todos los pacientes quieren saber la verdad? ¿Siempre debemos comunicar? ¿Y en qué situaciones por ahí que utilizamos en bioética, lo que se llama privilegio terapéutico? ¿La verdad siempre debe ser dicha? ¿Qué pensás? Así es, pienso que sí, yo soy muy pro de siempre decir la verdad y en el caso de los niños, pues según su nivel de comprensión, también como hablamos, su nivel de educación, ¿verdad? Entonces, buscar las palabras correctas para poder hablar con ellos, para poder comunicarlo y al mismo tiempo a la familia. Muchas veces tenemos esa barrera de que tienen un bajo nivel analfabetos
Y realmente por más que uno repita, a veces como que la familia no entiende, ¿verdad? Sin embargo, esto es como predicar, ¿verdad? De siempre ir insistiendo, trabajar esa conciencia pronóstica, ¿verdad? Usar las palabras que ellos puedan entender y pues ir como involucrando muchas veces, tal vez el cuidador primario tal vez no tiene la capacidad, entonces también podemos buscar otro cuidador, alguien que tenga mayor comprensión también. Ahí Marisol levantó la mano y me parece que quiere decir algo con respecto a esto, capaz que no estás tan de acuerdo. A ver. Yo creo que sí, sí estoy de acuerdo, pero también hace falta la mirada de nosotros hacia los pueblos originarios. Ellos tienen su propia concepción de la muerte, ellos tienen su propia forma de ritualizar la muerte y es otra cosmovisión. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar quién es la persona clave que puede hacer ese puente, porque a lo mejor yo no, como especialista, no voy a tener todo el tiempo, ¿no? Para ir y para darme cuenta cómo está, pero sí tiene que haber esta persona puente que nos permita conectar y lograr esta comunicación, porque tan válido es su sistema de creencias como la parte médica, la parte psicológica, ¿no? La parte de lo que nosotros procuramos o decimos que es el deber ser, ¿no? Desde la parte de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. A ver, Edu, como es argentino, le voy a dar la palabra. Vamos, Edu. Buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto compartir con todos. El caso es realmente muy interesante y parece un caso que puede ser de cualquier nacionalidad de Latinoamérica, ¿no? Por lo menos Sí. muchos casos de esto lo podemos ver en Perú, en Bolivia. Ahí están mis compañeras de Bolivia, que les mando un abrazo grande. Eh, en los años que tengo de trabajo, de este trabajo con pacientes, que son menos de los que tienen ustedes tal vez, he visto que los niños y adolescentes no siempre tienen ganas de saber todo, pero sí de comprender algunos aspectos, ¿sí? Que eso es lo más importante, ¿no? La necesidad de comprender algo. Y para eso, de repente, mi aporte sería la importancia, no solamente de explicar, sino de escuchar primero, ¿no? De saber qué piensa, porque qué pensaba de la enfermedad, de cómo le apareció esa enfermedad, ese bulto, se portó mal, qué pensaba de la estadía en el hospital, ¿no? Un poco eso, de repente, podría ser el canal para ir respondiendo y aclarando las dudas de la chica o de la paciente y también ir dándole puentes para poder comunicarle a la mamá, ¿no? Porque la mamá también se estaba haciendo una idea de qué hace a su hija en otro lado, en el hospital, ¿sí? Así es. Los pueblos originarios, perdón, rapidito, los pueblos originarios, la verdad que tienen también una cosmovisión en relación a las enfermedades y también tenemos que aprender mucho de esto y respetar, ¿no? Pero podemos hacer algún puentecito ahí que es escuchando primero qué necesitan saber, ¿no? Me parece. Gracias, Edu, y gracias porque desde el aspecto de salud mental vos venís trabajando en transición con adolescentes, así que muchas gracias. Otra pregunta que va en otra línea, hay muchos aportes, pero yo quisiera como rescatar diferentes aspectos de tu presentación. Acá vos hablabas quizás que te puso triste que muriera en casa, pero sin embargo, Magalí Sánchez dice, morir en casa me parece que en realidad fue bueno, tomando en cuenta los deseos de la paciente. Claro. ¿Consideran que murió con un adecuado control de síntomas? Siempre, aunque hagamos cuidados paliativos, la gente se puede morir, digamos, 10 puntos. O sea, ¿cuáles son los aspectos que nosotros tomamos en nuestra evaluación de lo que sería una buena muerte? ¿Qué pensás, Gloria? Claro, sí, la verdad que no me entristecía el hecho que haya muerto en casa, más bien ese era el deseo, la niña eso es lo que quería desde un inicio, no estar en su casa con su mamá, con sus hermanos, ¿verdad? Sino siempre la preocupación de cómo murió, ¿sí? Si sufrió, si tuvo algún síntoma, probablemente pues todavía tenían parches de buprenorfina, entonces probablemente eso todavía tenía controlado la parte del dolor, ¿verdad? Entonces, y lastimosamente, pues no siempre tenemos estas redes de apoyo
que pudiéramos como llamar al centro de salud de este lado y doctor, ¿se podría ir a verlo, no? ¿Verdad? Más que todo es en eso, pero en realidad yo creo en la buena muerte, creo que todo paciente debe morir con el deseo y la voluntad de ellos. Muchos prefieren en el hospital porque se sienten más seguros, porque hay como un equipo controlando todo, y otros prefieren estar en casa. O a veces también es tema de costos, ¿sí? El movilizarse, el pago de un hospital, en ese caso pues nosotros somos públicos, pero solo el hecho de movilizar a la paciente pues ya incurre también en gastos. Entonces, al final el objetivo siempre era pues que ella estuviera bien, que estuviera cómoda, que estuviera con control del dolor, que era el principal síntoma que presentaba. Bueno, no sabes, el chat arde con respecto al tema de calidad de vida y buena muerte. Y nos vamos un poquito para otro tema, retomando con Michael. Dice, ¿cuál sería el analgésico ideal? Y yo les hago una pregunta porque en general, por lo menos, a ver si yo estoy ubicada o estos axiomas que uno tiene, generalmente uno utiliza los parches cuando vos tenés un dolor controlado, ¿sí? Primero utilizás otros opioides y después, una vez que vos alcanzás un dolor controlado, bueno, ¿tienen posibilidades de usar, por ejemplo, morfina subcutánea? Ya me respondiste que no tenés el primer nivel de atención, o sea, que no podías hacer la derivación al centro de salud para el control. ¿Tienen la posibilidad de morfina a nivel subcutáneo? ¿Y qué pensás, Michael, con respecto al uso de buprenorfina? Le damos primero la palabra a Gloria. Si tienen morfina de uso subcutáneo, ¿cuál es tu experiencia? Sí. Sí, la verdad que sí, en un inicio se estaba usando morfina, ¿verdad? En infusión continua, y luego yo hice la rotación, ¿verdad? Al parche. Como tú mencionas, realmente al ser un medicamento de liberación prolongada, ¿verdad? Y estable, entonces siempre puede haber dolor irruptivo, entonces pensar en que podíamos hacer los rescates con morfina subcutánea, sí, pero realmente la paciente a la única visita que se presentó, ¿verdad? Después de la hospitalización, realmente me controlaban que había muy buen manejo del dolor. Entonces, que tal vez solo había dolor a la movilización, pero que si no la movía mucho, que la niña pues estaba bien, estaba tranquila, no mostraba estos picos de dolor. Entonces, en ese momento no vi la necesidad de hacer los rescates de morfina, pero en otros pacientes sí lo hago. Bien. Michael, ¿qué pensás? Sí, no, muy buena pregunta y esta conversación es muy interesante. Gracias a todos. Para mí, creo que el analgésico ideal es el analgésico en el cual podemos lograr las metas del equipo y de la familia. Y de lo que puedo ver de este caso, la meta de la familia y del paciente era volver a la casa. Y ustedes pudieron encontrar una meta de hacerlo. Por supuesto, y podemos ver en el chat y todo, como esa ansiedad esa aseguranza de que no tenía dolor en la casa y todo eso. Y es difícil y podemos encontrar otras maneras. Me encanta su conversación en cuanto a la capacidad subcutánea, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un proyecto con un equipo en Chile en cómo enseñar a la familia a poder manejar el subcutáneo para poder hacer eso y hablar por telehealth con el equipo. Y entonces hay cosas que estamos tratando de hacer. Pero como dije, ese analgésico ideal, como estaba diciendo durante la conversación, es por el paciente. Y y por el niño. Entonces, para poder lograr esas metas, a llegar a la casa con un parche, con otras cosas, creo que es lo más importante y siempre hay oportunidades para esa analgesia de rescate y todo eso. Pero para mí lo ideal es cómo lograr las metas del equipo y de la familia y encontrar esas metas compartidas. Muchas gracias. Bueno, y un poco a esto yo me refería al inicio de lo que uno lee, de lo que se escribe en la teoría y en los libros, y después qué es lo posible, ¿no? Situado. Por eso me parece que los aprendizajes tienen que ser situados, porque hay cosas que son muy lindas, pero después, como decían los colegas de México, no hay morfina, y entonces qué opioide uso, o la gente está lejos y no tengo un médico para consultar. Entonces, yo pido disculpas a toda la gente que está poniendo el chat arde, Gloria, la verdad que el caso ha sido excelente. Vamos a cerrar con lo que
pasó realmente con tu resumen y las palabras finales para que Gloria no me mate y nos pasamos 3 minutitos. Dale. Sí, no, y como comentaba el doctor Michael también, o sea, el hecho de tener terapias que no sean farmacológicas, ¿verdad? Eso también ayudaba mucho. Creo que el hecho de solo haber llegado a su casa, esto le dio confort y paz, ¿verdad? Emocional, paz mental. Entonces, eso también era muy importante y psicología realmente nos ayudó mucho, ¿verdad? Para que tuviésemos esa contención con la paciente, ¿verdad? Y pues nuestro objetivo siempre fue el control adecuado del dolor y otros síntomas, la accesibilidad a los opioides, que como les comentaba, era primera vez que yo solicitaba opioides para fuera del hospital. Realmente la jefa de farmacia fue como, se los doy a usted, pero usted se va a encargar de enseñarle. Y yo sí, no se preocupe, yo voy a enseñar, yo voy a estar ahí pendiente, ¿verdad? Entonces, eso también fue muy importante. El manejo de las emociones con la paciente, como comentábamos, ese abordaje multidisciplinario, como pudieron ver, y ella necesitaba mucho, 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 mucho apoyo para sus emociones. El manejo de las malas noticias con la familia, especialmente con la mamá, lo que quisimos, ¿verdad? Si bien es cierto, pues la mamá pues podía movilizarse al hospital y poder pues conversar con nosotros como médicos. La probabilidad del cáncer en la otra hermana, que les comento, ahora ya fue operada, también se le hizo tiroidectomía, también resultó con un cáncer, pero pudo ser abordada más a tiempo, ya está con su tratamiento, ¿verdad? Y esto entonces, ahí pudimos hacer una intervención. Es triste para ellas porque cuando llegan, claro, recuerdan a su hermana que pasó por ese proceso, entonces siempre hay como cierto temor. Pero la hermana menor, gracias a Dios, pues está en muy, muy buen control. Y pues seguimos trabajando multidisciplinariamente con ellos, ¿verdad? Y el apoyo integral durante la estancia, lo pudimos hacer, ¿verdad? Y como mencionaba Michael, la telemedicina, ¿verdad? Podemos hacer llamadas. Hay lugares donde son muy postergados y no siempre nos llega la señal, pero en este caso ellos sí tenían esa disponibilidad. Entonces yo podía hacer estas llamadas control para saber cómo estaba, cómo iba y como les comento, por eso no vi la necesidad de usar la morfina subcutánea como rescate, porque realmente tenía un buen control del dolor. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y para ir cerrando, bueno, gracias por el privilegio de haber coordinado esta sesión. Me parece, realmente felicito y bueno, y este caso da cuenta de lo que nos pasa en nuestros países y todo el amor que uno le pone a la profesión, pero todo este amor tiene que ir acompañado con competencias profesionales, porque justamente el desafío es muy grande para poder hacer muy bien nuestro trabajo y el trabajo en equipo. Bueno, Gaby, te dejo las palabras. Gracias, Michael. Gracias, Gloria, porque los hinché bastante con mi TOC y obsesividad. Me encantó, gracias. No, Gaby. muchas gracias. Fue una sesión impresionante. Digo, el chat estaba que sigue y que sigue y quieren más. Vamos a ver qué podemos hacer para responder todas sus preguntas, pero de verdad no pudimos tener mejores ponentes. Gracias a todos por su tiempo, por compartir sus conocimientos y los invitamos a la próxima sesión el día jueves, el próximo jueves, con el tema de comunicación en situaciones difíciles. Les agradecemos mucho por su participación y seguimos trabajando porque cada niño cuenta, cada profesional cuenta y cada familia cuenta. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Un gusto, gracias. Bye bye. Gracias.